Is there anyone worthy? Y una vez más agradezco la invitación que el hermano José Contreras nos hizo para estar aquí en su iglesia. Realmente he disfrutado del compañerismo, no solamente con él, sino con los hermanos con los cuales he tenido contacto, y para mí realmente es una experiencia muy, muy especial en mi vida el poder estar aquí con ustedes. Y efectivamente en el tiempo del Señor, si Él nos permite regresar, yo creo que con gusto lo haremos, ¿verdad? Dios ha sido bueno, nos ha permitido estar aquí en esta ocasión y he disfrutado la amabilidad de cada uno de los hermanos, y yo creo que eso es bueno porque solamente hay una novia. Hay una porción aquí en Bolivia, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lugar, pero somos bautizados por un solo Espíritu. Amén. Esa novia lo único que hace es reflejar el carácter de Cristo. La novia refleja novia. Así que esto es algo muy bueno. Reciban saludos del Tabernáculo Luz al Atardecer en Cuautitlán Izcalli, que es la ciudad donde estamos ministrando. Es una ciudad que está en la periferia de la Ciudad de México. Ellos sabían que íbamos a estar aquí en estos días y ellos envían saludos. Agradezco a los pastores que el día de ayer estuvieron, o los ministros en la ministerial. Realmente tuvimos un buen tiempo, en una buena armonía. Eso es importante, ¿verdad? Porque podemos diferir sin discutir. Eso es algo muy bueno. Pero yo creo que el Señor nos ayudó en todo y todo estuvo muy bien. Así que en esta mañana, bueno, siendo que es un domingo de resurrección, quisiéramos tomar una pequeña porción de la palabra del Señor para traer algo que sea de beneficio para cada uno de nosotros. Si pudiéramos ir al Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. El verso 32. Yo creo que en esta mañana todos venimos descansados, frescos, esperando a que el Señor nos dé algo de su palabra. El salmista dijo que Él abre su mano y nos da el alimento en su tiempo. Así que espero y confío que el Señor en esta mañana también nos dé el alimento espiritual en su debido tiempo. Lucas 4:32. Mire cómo un solo versículo puede contener tanto. Lucas 4:32. Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Señor, en esta mañana te agradecemos porque tú permitiste que al abrir nuestros ojos pudiéramos ver la luz de un nuevo día, Señor. Gracias por la vida natural, pero muchas más gracias por la vida espiritual que tú nos has dado, Señor. Padre, porque en esta mañana tú nos trajiste al mejor lugar donde todo cristiano puede estar, Señor Jesús, en tus atrios, Padre Celestial, para poder disfrutar de tu presencia a través de estas alabanzas, Señor. Amén. Padre, tu pueblo, Señor Dios, a través de estas alabanzas ha expresado lo que siente por ti, Señor. Amén. Pero ahora queremos que tú a través de tu palabra expreses lo que sientes por nosotros. Te pido, Padre Celestial, que tú me ayudes, tú me asistas, Señor. Sin ti yo nada puedo hacer, Señor Jesús. Y no quiero hacer nada sin ti, Señor. Me hago a un lado, Padre, pidiendo que tú tomes el control de mi persona, de mi ser, Señor Jesús, completo. Y que, Padre, si a ti te place usar este indigno vaso para poder hablar palabras de vida para tu pueblo, a ti te daremos la honra y la gloria, Señor Jesús. Padre, bendícenos en esta mañana con tu palabra. Esperamos en ti, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta mañana yo quiero hablar un temita que le quiero titular Admirados de su doctrina.
Y bueno, para poder entrar a mi tema, quiero dar una definición que realmente es muy sencilla de lo que es doctrina. Doctrina, hablando incluso secularmente, es el conjunto de opiniones de una escuela o de una religión. Bueno, en este caso de nosotros como una religión, porque somos una religión. El profeta dijo que esta es la religión verdadera, es la religión de Jesucristo. No somos una religión, cualquiera es de la religión verdadera. Ahora, el profeta de Dios nos enseñó y dijo que un ministro que no tiene doctrina no es un ministro. Ahora, esto es importante. Un ministro que no tiene doctrina no es un ministro. Y él dijo que una iglesia que no tiene doctrina no es una iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener una doctrina. Tenemos que tener una columna vertebral, porque eso es lo que es la doctrina, es la columna vertebral. Una persona hablando físicamente puede tener su cerebro bien, puede tener su corazón bien, pero si su columna vertebral está atrofiada, bueno, va a estar confinado a una silla de ruedas. Entonces, lo que hace cualquier iglesia, lo que la hace fuerte, es esa columna vertebral que tiene, y es la doctrina. Pero en este caso, de lo que vamos a estar hablando en esta mañana es acerca de la enseñanza. Y aquí voy a comenzar. Mire, el ministerio de Jesús tuvo dos facetas fundamentales. El mismo Lucas nos habla de esto. En el capítulo 1, el versículo 1 del libro de los Hechos, él comienza a escribir esto y él dice: en el primer tratado, oh Teófilo. Cuando habla del primer tratado se refiere al evangelio que él mismo escribió. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado. O sea, en su evangelio, Lucas dice que habló las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces Jesús hizo y enseñó. Eso es lo que Lucas dice. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, ¿qué fue? Vamos a verlo en este orden. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bueno, pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? La Biblia dice que el ministerio de Jesús fue acompañado de milagros, prodigios y sanidades. Ahora, ¿por qué? Porque él tenía que mostrar, o estaba mostrando, era una manera que la gente lo tenía que identificar como lo que él era. Ahora mire, el ministerio de Jesús fue en el orden que Lucas lo pone. Primero comenzó a hacer y luego comenzó a enseñar. Ahora mire, el profeta de Dios dijo que el 86% del ministerio de Jesús fue sanidad divina. Ahora, para mí, hermano, cuando yo escucho estas cosas, para mí son sobresalientes. ¿Cómo un profeta puede poner un porcentaje tan exacto de lo que era el ministerio de Jesús? 86% de sanidad divina. Bueno, y el otro 14%, ¿de qué fue? Fue de enseñanza. Ahora, ahorita vamos a ver el por qué Jesús en su ministerio le dio un porcentaje tan alto de prioridad a esto. ¿Por qué dedicó Jesús un gran porcentaje a la sanidad divina? El profeta de Dios dice en Conferencia con Dios, predicado el 20 de diciembre del 59, párrafo 39. Ahora, no tratamos de decir que nosotros aquí hacemos la sanidad divina algo mayor, porque la sanidad divina es algo menor. Y ustedes nunca pueden hacer algo mayor de algo menor. Pero creemos que el ministerio de Jesucristo, el 86% de ello era sanidad divina. Esto es lo que dice el profeta. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál fue el motivo que Jesús dedicó tanto de su ministerio a la sanidad divina? Dice: y al atraer la atención de la gente por la sanidad divina, trajo el entendimiento que él era Dios. El profeta de Dios nos dice que la sanidad divina solamente es el anzuelo, pero ese anzuelo tiene un propósito, o es la carnada, mejor dicho. Esa carnada es puesta en el anzuelo para que el pez, al ir en busca de la carnada, él pica el anzuelo. Entonces, el ministerio de Jesús, este 86% que nos dice el profeta, tenía un propósito para atraer primeramente la atención de la gente hacia la persona de Jesús de Nazaret. Bueno, pero ¿para qué?
para traer el entendimiento que Él era. Gloria a Dios. Ahora, y en esta parte del ministerio de Jesús, desde luego, había mucha gente que lo seguía. Mire, en el libro de Mateo, Jesús, bueno, en el capítulo 3, Él es bautizado. En el capítulo 4, Él es llevado al monte, a un monte alto para ser tentado del diablo. Cuando Él baja de ahí, entonces Él comienza a obrar milagros, dice la Biblia. Y aquí hay algo importante. En el libro de los Hechos, dijo Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que todo aquel que obra en justicia, Él se agrada. Mire, a mí me parece muy sobresaliente en Mateo 4, el capítulo 4, el verso 24, que dice la Biblia que cuando Jesús comenzó en su ministerio, venía gente de muchos lugares, inclusive de Siria. A mí me llama la atención, ¿por qué Mateo menciona eso? Uno sabe que los sirios, aún hasta el siglo XXI, siguen siendo los enemigos de Israel. Uno lo ve desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Bueno, pero ¿por qué la Biblia, Mateo, menciona eso? De que todos aquellos que venían, absolutamente todos los que venían en busca de un beneficio del ministerio de Jesús, Jesús nunca se los negó. Porque Él venía a traer la paz. Él Él no iba a hacer acepción de personas. Por eso incluso los sirios fueron los beneficiarios de aquello que Él hizo. Y es en Siria, mire, es en Siria, dice la Biblia, donde comenzó la fama de Jesús. El hermano Branham predica un sermón que él tituló El comienzo de la fama de Jesús, y él toma esa escritura donde dice que fue en Siria. Aquellos que aparentemente o que eran los enemigos de Israel fueron aquellos que quizá lo que ellos habían recibido de parte de Jesús fue de labio a oído, y ahí fue donde Él comenzó su fama. Ahora, incluso fue una mujer, mire, el ministerio de Jesús, como dijo el profeta, para los judíos era ir y tocar. ¿Es verdad? Creo que aquí hablábamos otra vez. ¿Cómo es que cuando Jesús sanó a los leprosos, la lepra sabemos que es una enfermedad que se contagia por contacto físico? Jesús, Él tenía que demostrar algo. Y no precisamente por querer demostrar algo a la gente, pero Él como persona tenía que mostrar algo. Cuando se trató de sanidad divina, Él nunca le dijo a la persona: hey, yo sé que tú tienes lepra, así que tú no te puedes acercar a mí porque yo la puedo contraer. Aquí había algo: o la lepra vencía a Jesús, o Jesús vencía a la lepra. Amén, gloria a Dios. Como decíamos, el hermano Branham dijo: Jesús nunca predicó en un funeral. Nunca predicó un funeral, porque era la vida. Y la vida y la muerte no pueden estar juntas. O la vida vencía a la muerte, o la muerte vencía a la vida. Mire, hace rato nuestro hermano Patricio me recordó de algo. Aquella mujer que tocó el borde de Jesús, del manto de Jesús. Todos sabemos cuál era el problema de aquella mujer. Tenía flujo de sangre y había estado por años y años buscando la ayuda médica con con aquello y lo otro, y nunca había logrado obtener una mejoría. Ahora, según la ley del Antiguo Testamento, una mujer que estaba en esa condición, si tocaba esta flor o esta planta, la hacía inmunda. Si tocaba cualquier cosa que tocara, lo hacía inmundo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, el asunto es que ella, en la condición que estaba, no es precisamente que estaba en su periodo como mujer, que cada 28 días, sino que esa era una situación que había estado continuamente durante 12 años. Imagínese usted lo terrible que debe haber sido para ella. Cualquier cosa que ella tocaba iba a ser inmundo, porque así lo decía la ley. Ahora, cuando ella llega a Jesús, ella no lo ve de lejos y le dice: Señor, sáname, ya estoy hastiada, he gastado todo mi dinero en médicos para salir de esta condición.
sino que dice la Biblia que ella se acercó y tocó el borde del manto de Jesús. Ahora, de acuerdo a la ley, todo lo que ella tocara iba a ser inmundo. Eso es lo que la ley dice. Y aquí había algo. O la mujer hacía inmundo a Jesús, o Jesús la hacía limpia. Alguien tenía que ganar. Y la Biblia demostró que a través de ese toque, cuando ella toca el borde de la vestidura de Jesús, ella fue hecha limpia. Porque el santo es mayor que el inmundo, porque la sanidad es mayor que la enfermedad, porque la vida es mayor que la muerte. Ahora, pero aquí hay algo. En la Biblia encontramos 3 ejemplos de 3 personas distintas que fueron sanadas no por el toque de Jesús, sino por la palabra de Jesús. Amén. El centurión, el siervo del centurión romano. Todos estamos identificados con esa historia. El hijo del noble del rey. Y una mujer griega, Ciro Fenicia. O sea, ella tenía que tener algo de los sirios. Pero aquí hay algo, mire. El profeta de Dios dice que la primera vez que el ministerio de la palabra dada fue traído efectivo hacia un ser humano, no fue con un hombre, fue con una mujer. Eso es lo que dice el profeta de Dios, que la primera vez que Jesús habló la palabra fue para una mujer que ni siquiera era judía, que ni siquiera era romana, sino una mujer que era sirofenicia. Así es, Señor. Amén. Y sabe una cosa, aquí hay algo importante. Cuando Pedro ve a Jesús viniendo, caminando en el mar, entonces Pedro, al cerciorarse que es Jesús, dice: Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro salta de la barquilla y comienza a caminar sobre el agua. Amén. Aleluya. Pero entonces Pedro comenzó a razonar y dijo: bueno, va en contra de las leyes que aún Dios estableció, que yo esté caminando sobre el agua. Cuando comenzó a razonar, entonces dice la Biblia que él se comenzó a hundir. Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Eso es lo que el Señor le dice a Pedro. Amén. Pero con esta mujer sirofenicia, Jesús, en vez de decirle que era poca su fe, le dijo: mujer, grande es tu fe. Mire, porque la prueba de nuestra fe obra paciencia. Cuando ella se llevó a Jesús, no inmediatamente obtuvo el beneficio, porque dijo el profeta de Dios: ella se allegó a él de la manera equivocada. Ella se allegó a él como hijo de David, cuando Jesús no era para ella hijo de David, él era hijo de David para los judíos. Eso es lo que el profeta nos enseñó. Pero cuando ella cambió su estrategia y se acercó a él en la manera apropiada y le dijo: Señor. Ahora tampoco no inmediatamente Jesús la atendió. Dijo: yo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía que permanecer fiel al principio que les había ordenado a sus discípulos en Mateo 10, que no fueran por caminos de samaritanos ni ciudades gentiles, sino ir a las ovejas perdidas de Israel. Pero ¿sabe una cosa? La fe de aquella mujer hizo que Jesús cambiara sus propios principios. Amén. Cuando él le dice: bueno, mira, para comenzar, no es lícito tomar el pan de la mesa del Señor y dárselo a los perrillos. Y la mujer dijo: Señor, tú tienes razón.
pero aún los perrillos comen de las migajas. Aquello tocó una fibra sensible de Jesús, y él no tuvo que ir a tocar a la muchacha, sino solamente le habló la palabra y ella fue sana. Todo esto que estamos hablando está dentro de ese 86% del ministerio de Jesús que el profeta nos habló. Ahora, pero siendo que Jesús conocía eso, él tuvo que trazar una línea para hacer una separación. Le voy a decir por qué. Para toda la gente en aquel tiempo y el tiempo del profeta de Dios y en este día, es algo maravilloso el recibir una sanidad o un milagro de parte de Dios, porque Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Lo maravilloso de William Branham es que él no solamente lo predicó, sino que él lo demostró. Dijo el profeta de Dios que él había venido a predicarle a un Jesucristo vivo a una generación moribunda. Entonces, era algo maravilloso en el tiempo de Jesús también el poder recibir un milagro o una sanidad. Pero Jesús sabía, así como también nosotros lo sabemos en esta mañana, que eso es temporal. Bueno, espero que usted esté de acuerdo conmigo. El hermano Branham dijo que una persona puede venir con fe de cualquier enfermedad y si el Señor la sana, dijo, pero si la persona dura suficiente tiempo en esta tierra, él puede enfermarse quizá no de la misma enfermedad, sino de otra. Eso es natural, eso es normal. Jesús sabía eso. Además sabemos que un milagro, ahora no quiere decir que yo no creo eso, yo no creo eso, y creo en eso, los he experimentado, pero a mi énfasis está en esto. Todos sabemos que un milagro o una sanidad no salva a nadie. ¿Es verdad? Miren, en el ministerio de Jesús, la otra vez hablábamos, vinieron 10 leprosos. Y Jesús no hizo acepción de personas y los sanó a los 10. Y después de que fueron sanos, ahora mire, hablando de los sirios, usted sabe, la lepra hace 2000 años, como en cada tiempo, la lepra le cambiaba la vida a la persona. Porque sabía que ya no podía estar ni con sus amigos, ni con sus familiares, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con nadie, porque era una enfermedad contagiosa. ¿Puede usted imaginarse a Naamán? Para variar, él era sirio también. Este hombre Naamán, y mire qué cosa, cómo es que él fue sano debido al testimonio de una jovencita. Ella había sido llevada por el ejército sirio cautiva. Y quizá ahí la tenían como sirviendo en la casa. Y ella cada vez que veía al general con todas sus condecoraciones, sus estrellas aquí, ella sentía lástima por el hombre. Y ante esa circunstancia, ¿cómo podía ella permanecer callada? Siendo que, mira qué cosa, el hermano Branham predica el sermón atmósfera espiritual y dice que ella había sido criada en la atmósfera correcta. Ella había sido criada y sabía de la existencia de un profeta de Dios, donde lo sobrenatural estaba ocurriendo a cada momento. Ahora, no había sido culpa de ella el ser llevada a Siria, ella sencillamente había sido llevada cautiva. Aleluya. Y en una ocasión ella le dice, no, Naamán, quizás se sentía demasiado pequeña como para decirle a él, al general, por el puesto que él tenía, pero le dijo a la esposa, dijo, mi señora, si el general fuera a Israel, en Israel hay profeta. Él oraría por él y sanaría. Bueno, la mujer le transmite el recado a Naamán y todos sabemos cómo es que él fue. Pero el rey de Siria le escribe una carta al rey de Israel. Cuando el rey de Israel recibe la carta, dice, ¿acaso yo soy Dios? Pero la niña nunca había mencionado al rey. Ella había mencionado al profeta. Todos sabemos, ya por fin Naamán se encuentra con Eliseo. Eliseo le dice, mira, dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Ahora mira que hay algo. El río Jordán viene de 3 afluentes que bajan de la montaña de Hermón. Es una montaña así como estas que ve uno aquí, que están arriba nevadas. Y en la primavera el agua se comienza, la nieve, mejor dicho, se comienza a derretir, comienza a bajar por 3 afluentes hasta que forma el Jordán.
El Jordán va y desemboca en el mar de Galilea, pero solamente es de paso. Entra por el norte y sale por el sur. Amén. Señor. Entre el Mon y el mar de Galilea las aguas son cristalinas. Pero a partir del mar de Galilea hacia el sur, al mar muerto, las aguas comienzan a ser más cenagosas y más cenagosas y más cenagosas. Si a Naamán se le hubiera dicho que él se zambullese arriba del mar de Galilea, donde las aguas son puras y cristalinas, él no hubiera puesto ninguna objeción. Pero dijo el profeta, Dios lo envió a Naamán, a donde estaban las aguas más nodosas, y dijo, y eso hería su orgullo. Oh, Señor. A veces uno piensa que el Señor lo tiene que llevar a algún lugar, pero a veces nos lleva precisamente a las aguas cenagosas para... Es más, sabía una cosa, que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, desde luego, pero Jesús tampoco no fue bautizado en aquella parte donde las aguas son cristalinas, sino en esta parte del sur. Ahora, hermano, eso nos muestra algo. Si era el Hijo de Dios, parecía que él se habría de haber bautizado en el mejor bautisterio, pero que se vaya a bautizar en las aguas cenagosas. Yo sé que todos los pintores, por respeto a la figura de Jesús, lo ponen ahí con un agua hasta la cintura. Cristalina, no era cristalina donde Jesús se bautizó. Imagínese usted al Señor después de que San Juan o Juan el Bautista lo zambulle, que saca todo lleno del oro del rostro. A lo mejor esa es una faceta que nosotros no conocíamos, pero es la verdad. Aleluya. Ese era exactamente el punto a donde Eliseo, o el sitio donde Eliseo le dijo a Naamán, ve, zambúllete. Aleluya. ¿Me quieres decir que yo tengo que ser humillado para zambullirme? Que me dijeran, ya él mencionó otros ríos. Es más, hubiera sido el mismo río Jordán, pero en la parte norte donde todo era cristalino. Aleluya. Señor. Por eso, cuando él se resiste, un criado le dice, oye, mi señor, mira, pues sí, quién sabe, no sé cuántos años tienes tú de leproso. ¿Qué más da? Ve, no importa, tú ve. Aleluya. Y el hombre va, se zambulle una primera vez y sale todo lleno de lodo del cabello y el rostro y todo eso. Y no había ningún cambio. Como cuando Elías le dijo al siervo que fuera y porque él había dicho que venía una abundancia de lluvia, y fue y no había absolutamente nada. Pero al final había una pequeña evidencia, una nube del tamaño de la palma de una mano. Hermano, una pequeña nube de este tamaño, ¿qué lluvia puede contener? Pero ahí estaba comenzando algo. Así también Naamán se zambulle una vez, nada, 2, 3, 4, 5, 6. Pero a la séptima que se zambulle, dice, esa palabra la usan aquí, zambullirse. Cuando él se zambulle y sale la séptima vez, dice la Biblia que su piel era como la de un niño. Porque el Señor, mire, el Señor le creó una epidermis nueva. Él no le puso un parche ahí en cada lugar donde estaba lepra. Aleluya. Sino que Dios es el creador y le creó una piel nueva. Ahora, regresando a la sanidad divina, mire. Sabemos que con todo y eso, de los 10 leprosos a los cuales Jesús sanó, solamente uno, un diezmo de eso, vino y le dijo, Señor, gracias. Gracias. Amén, gloria a Dios. Y bueno, yo digo, que los demás no hayan padecido, sufrido todo lo que usted quiera al ser leproso, sí, pero a veces es la naturaleza humana. Voy a decir algo que parece tan sencillo. Dijo el profeta, hay gente que ni por los alimentos ora. ¿Y sabe lo que él dijo? Dijo, son como un cerdo que está debajo de un manzano y les cae una manzana en la cabeza y ni siquiera voltean para arriba a ver de dónde vino la manzana. Eso es lo que dijo el profeta. Ahora, ahí es donde muchas veces uno piensa que aun si uno recibe un milagro de parte de Dios, una sanidad divina de parte de Dios, eso garantiza algo. Pero no es así. Mire, el Señor, si quisiéramos ver a Jesús, dice el profeta, la sanidad divina está basada sobre, no en los méritos de la salvación de usted o en la afiliación de su iglesia o en su posición, lo cual está muy bien.
pero los méritos, la sanidad divina está basada en los méritos de su fe. Amén. Ahora Jesús, sabiendo eso, repetimos lo que el profeta dijo, él dedicó un 86% a sanidad divina. Pero él sabía que aún con todo y eso, la sanidad divina no era lo perfecto. Muchísima gente recibió muchos milagros de parte de Jesús y nunca lo siguieron en su ministerio. Jesús estaba plenamente consciente de eso. Por eso, como Lucas nos dice, Jesús no solo hizo sanidades y milagros, sino que también enseñó. Ahora, pero las enseñanzas de Jesús, según lo que dice la Biblia, eran distintas a lo que la gente estaba acostumbrada a enseñar. Y la Biblia hace una referencia muy clara, muy marcada entre las enseñanzas de Jesucristo y otras enseñanzas. Mire, en Marcos el capítulo 1, el verso 22 dice, y se admiraban de su doctrina. O sea, la gente se asombraba de su doctrina. Fue exactamente lo que Lucas nos está diciendo en Lucas 4:32, la primera escritura que tomamos. Pero ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que causaba que la gente se asombrara, se admirara de su doctrina? Marcos 1:22 dice, porque les enseñaba como quien tiene potestad, o sea, como quien tiene autoridad. Amén. Mira, aquí voy a hacer un paréntesis. El profeta de Dios dijo que Jesús no era un predicador. Dijo, Juan el Bautista sí era un predicador. Amén. Gloria a Dios. Lo dice el mensaje de Hebreos. Amén. Y él dice que cuando Juan salió predicando, él era una voz del que clama en el desierto. Amén. Pero cuando Jesús salió predicando, él tuvo una escritura en Mateo donde dice que su voz ni siquiera sería escuchada en las calles. El profeta de Dios dijo, Juan para predicar era un león rugiente. Ahora mire, nosotros desde luego no disponemos de un audio, de una grabación de los sermones de Jesús o de los sermones de Juan, pero la manera en que el profeta nos dice, yo puedo tener una idea clara del estilo que tenía Juan para predicar. ¿Sabe usted por qué? Mire, Jesús primero hizo y después enseñó. Juan, él no hizo, él solo enseñó. ¿A qué me refiero? La Biblia no registra un solo milagro que Juan el Bautista haya hecho. Hermano, mire, esto es tremendo. Como un hombre, ahora Jesús, él era Dios. Donde quiera que él estaba, lo sobrenatural estaba alrededor de él, porque él era el sobrenatural. Amén. Pero Juan, ¿cómo podía él atraer la atención de la gente sin hacer algo en el ámbito de lo sobrenatural? A veces la gente va a una iglesia porque van y oran por él y sana, y bueno, el Señor muestra misericordia. Pero Juan, ¿qué podía hacer él para atraer la atención de la gente? No podía decir, nadie puede decir, hermanos, ayer en la campaña de Juan vimos que un ciego de nacimiento recibió la vista, vimos al cojo andar, vimos al mudo hablar. Eso no acontecía en el ministerio de Juan. Señor, amén. Bueno, eso es lo que yo he encontrado en la Biblia. Yo no he encontrado ni un solo milagro que Juan el Bautista haya hecho. ¿Y qué? Por eso, el hecho de que Juan no haya efectuado un solo bautismo, un solo milagro, eso no quiere decir que haya sido enviado de Dios, que no haya sido enviado de Dios. Por eso la Biblia comienza diciendo en el Evangelio, en el capítulo 1 de San Juan, que había un hombre enviado de Dios. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, mire, a mí me gusta eso. ¿Cómo es que la Biblia, para que la gente no fuera a pensar que Juan solamente era un predicador que gritaba, la Biblia dice que fue un hombre enviado de Dios? Amén. Amén. Ahora, Juan, él dijo el profeta, él sí era un predicador. Jesús no lo era. Y el libro de Lucas, en los primeros capítulos, nos habla, bueno, todos sabemos que el ministerio de Juan
y el ministerio de Jesús comenzaron con las mismas palabras. Lo primero que salió de los labios de Juan es: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo primero que registra la Biblia. Las primeras palabras que salieron de los labios de Jesús fueron: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Le voy a decir algo. Con Juan el reino de los cielos se acercó. Con Jesús el reino de los cielos se acercó más. Pero quiero decirle que el profeta dijo que el reino de Dios es el Espíritu Santo. Dijo: cuando Jesús vino, el cielo y la tierra se abrazaron y se besaron. Así de cerca vino el reino de los cielos a nosotros. Ahora, pero bueno, si Jesús no era ese tipo de predicador que el profeta de Dios nos dice, ¿qué era lo que hacía que la gente se admirara de su doctrina? Mire, aún el ministerio de Jesús fue ascendiendo, digámoslo así, en cuanto a su predicación. Si usted ve el capítulo 5 de San Mateo, ahí comienza con lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas o el Sermón del Monte. El profeta de Dios dice que el Sermón del Monte, el hermano Branham lo predicó un domingo en la mañana. Eso ya era como decimos en México, era un parteaguas. Porque los judíos no estaban acostumbrados a ir a escuchar un sermón un domingo. Ellos lo escuchaban los sábados. Sin embargo, Jesús ya estaba haciendo una línea divisoria. O sea, en otras palabras, si les gustó que Jesucristo, que Jesús predicara el domingo, eso era otra cosa. Pero en ese domingo, dijo el profeta de Dios que no había un auditorio suficiente que contuviera a la gente que fue a escuchar. Y aquí hay algo. Mire, yo he estado ahí en el mar Mediterráneo, donde hay le llaman anfiteatro. Usted sabe que en aquellos años no tienen un micrófono, no tienen ni siquiera un altoparlante. El predicador tenía que hablar a voz y cuello. Y ellos idearon una manera, una especie como de círculo, digamos, donde iban los escalones hacia arriba. Usted sabe donde la gente se sentaba, no sé si usted me entiende, un círculo. Y van los escalones, ahí el predicador está en el centro, no está arriba, está ahí. Y él está hablando, y la acústica, por la arquitectura de aquello, la acústica va haciendo esto de tal manera que aún la gente que está ahí arriba en la última hilera de ahí donde se sientan puede escucharlo. Pero con Jesús fue distinto. Jesús no estuvo en un anfiteatro así como en la forma de un tazón. Jesús estuvo en la cima del monte. Y el monte de las bienaventuranzas está de esta manera. ¿Cómo fue que Dios hizo para que un hombre, estando ahí arriba, la última persona que estaba allá, yo no sé cuánto, porque eran como 5,000 oyentes, pudiera escuchar la voz de Jesús, que no era un predicador que gritaba? Gloria al Señor. Dios es Dios. Dios es Dios. Ahora, llegó a esto. Entonces dice la Biblia que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía potestad y no como los escribas. Ahora mire lo que dice el profeta de Dios en la palabra de la siguiente original. Ellos decían: díganme de cuál escuela viene él, o sea Jesús. ¿De dónde obtuvo esta sabiduría? ¿De dónde procede esta enseñanza? Ellos no podían hallar una escuela a la cual él alguna vez hubiera asistido. E inclusive, siendo de 12 años de edad, él confundió a los escribas y a los fariseos. Oh Dios mío, eso hablaba de ello. ¿Por qué ellos no le dijeron a él no le dijeron algo cuando era un niño? Él era la palabra de Dios. Ellos no pudieron hacerle frente. No es de extrañar que la gente estuviera asombrada de su doctrina. Han leído Marcos 1:22, que es la escritura de la última que acabamos de leer. Si desean anotarlo, la gente estaba asombrada de su doctrina. Escuche, porque él hablaba como alguien que tenía autoridad. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, hasta ahí. Pero aquí está lo que dice el profeta. Él sabía acerca de lo que estaba hablando. Eso lo hizo distinto a Jesús,
que cualquier otro predicador, que él sabía de lo que estaba hablando. Hoy en día, cuando escuchamos los sermones de este profeta de Dios, a uno lo cautivan porque uno sabe que él sabía de lo que estaba hablando. Mire, y aún aquellas cosas que para la gente en su tiempo resultaban una locura, a través del tiempo el Señor ha probado que son verdad. Gloria a Dios. Aleluya. No hay doctrina. Por eso, mire, el profeta dijo, si los teólogos fallan en reconocer a Dios, algún día la ciencia lo va a demostrar. Y lo ha hecho. Mire, yo pudiera quizá esta mañana hablarle de tantas cosas que la persona escuchó en su tiempo y que le parecían a lo mejor hasta una locura. Y sin embargo, Dios confirmó que eso era la verdad. Mire, viene a mi mente un ejemplo. En los años 50, 60, ahí le grababan los sermones, quizá muchos de ustedes los conocieron, en esas grabadoras que tenían carretas. Ese era el cassette, aunque lo inventaron en 1965, debe haber sido, no fue comercializado sino hasta los años 70, cuando el profeta ya no estaba. Entonces, absolutamente todos los sermones que se le grabaron ahí, bueno, unos fueron en disco, otros en alambre y otros en cinta magnetofónica. Pero voy a esto. En 1964, él está orando y dice, Señor, bendice a aquella gente que va por las calles escuchando este mensaje con esos conductos puestos en sus oídos. Amén. Aleluya. En aquel tiempo, en 1960, era imposible que una persona fuera caminando por la calle con una grabadora de estas dimensiones escuchando el mensaje. Amén. Eso lo dijo 2 veces en 1964. ¿De qué estaba hablando? Nosotros somos. Nos ha tocado ver el cumplimiento. A nosotros. La gente de su tiempo que lo escuchó, ¿qué pensaría? ¿De qué está hablando? Una gente yendo, escuchando el mensaje con unos conductos en sus oídos. No sabía nada de eso. Es como Nahum, cuando él vio, dijo, el profeta dice, cuando él vio los automóviles, y él mismo dijo, corriendo a gran velocidad por la calle Sexta de Chicago, él vio aquello y no supo cómo llamarle. Y dijo, esos son hachas encendidas. Nosotros hoy en día sabemos a lo que eso se refiere. Cuando la gente en su tiempo escuchó aquello, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuáles conductos? Si en aquel tiempo eso era desconocido. Hoy en día es una cosa común y a lo mejor es parte de nuestra vida cotidiana el que alguien vaya en el bus, en el teleférico, donde sea, escuchando al profeta de Dios. Ya ni siquiera con una grabadora de cassette, con una cosita así, un artefacto metido aquí en el bolsillo. Pero él sabía de lo que estaba hablando. Ahora, dice el profeta, él sabía acerca de lo que estaba hablando. En otros pasajes dice que las personas estaban atónitas de su doctrina. Por eso, mire, para Jesús, eso era lo que marcaba la diferencia entre lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar en su sinagoga y el mensaje de Jesús. Por eso yo hice énfasis en lo primero. Jesús no era un predicador que gritaba a voz de cuello. Quizás su voz era, usted sabe, hablaba él no fuerte, pero no era en sí la voz, era lo que contenía aquella voz. Escuche, lo que contenía aquella voz fue lo que cautivó las almas predestinadas. Hermano, hoy en día la voz que uno escucha no es en sí la voz del séptimo ángel, sino lo que contiene esa voz, que es el mensaje que ha cautivado nuestras almas. Mire, yo quiero decir una cosa, William Branham no vino a ser prosélito de ninguna iglesia. William Branham habló su mensaje para que la simiente predestinada escuchase su mensaje y pudiera salir.
por las denominaciones, ni está en esta noche tratando de sacar gente. Pero si hay un predestinado en la denominación, al escuchar su mensaje, habrá algo en su corazón que se identifica con él. Porque es una simiente de representación que fue puesta antes de la fundación del mundo. Es más, yo le quiero decir algo. El profeta Elías de este tiempo ni siquiera fue enviado para todo el mundo. Usted dice, ¿y por qué dice eso? Mire, Malaquías 4:5 dice, si la Biblia dijera, he aquí yo envío a Elías el profeta, bueno, yo lo envío, el que lo quiera recibir, que lo reciba, y el que no. Pero ¿sabe cómo dice la Biblia en Malaquías 4:5? He aquí yo os envío. Al decir yo os envío, quiere decir, se los estoy enviando a ustedes. Amén. Por eso alguien lo tenía que recibir. Aleluya. Amén. Y nosotros en esta mañana somos el cumplimiento de Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Porque estamos aquí como un grupo de personas que hemos escuchado la voz. Y esa voz, ahora sí con unos hermanos mexicanos, una vez compusieron un canto que decía, y no pude rechazarlo por ser predestinado. Amén. Gloria a Dios. Absolutamente no. Ahora, Jesús, él sabía de lo que estaba hablando. En San Juan 3:11, él le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, de cierto te digo, yo cada vez que escucho que Jesús en los 4 evangelios usa esta palabra, de cierto, el profeta dice que cuando Jesús dijo de cierto, dijo él absolutamente, o sea, él le dice a Nicodemo, absolutamente te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos dicho. Jesús estaba seguro que lo que decía y enseñaba era la verdad. Y él nos dijo el porqué de esto. En San Juan 7 dice en el verso 12, bueno, mire, San Juan 7 nos habla de cuando Jesús o sus discípulos le dijeron a él que si él no iba a subir a la última fiesta que tenían los judíos, que era la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. La Biblia dice que en un principio Jesús estaba renuente ahí. Pero entonces sus mismos discípulos le quisieron dar una lección de moral a Jesús. ¿Y de qué cosa? Yo cada vez que veo esta porción de la Escritura, yo digo, bueno, pero ¿cómo se atrevieron a decirle eso a Jesús? Sin embargo, se lo dijeron. En San Juan 7:4 dice, ahora esto es, los discípulos le están diciendo esto a Jesús, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Bueno, yo no sé si usted entiende el peso de esas palabras. Ellos le están diciendo, mira Señor, ve, él estaba renuente. Y entonces, a manera de forzarlo, le dicen, mira, cualquiera que pretende ser claro no hace nada en oculto. Jesús desde este momento se sintió moralmente obligado a ir. Y fue. En el último día de la fiesta, Jesús, digamos, casi al comienzo de la fiesta él habla y después al final. Pero mire, dice en el versículo 12, y había grande murmullo de él entre la gente, porque unos decían, bueno es, y otros decían, no, antes engaña a la gente. Eso va a suceder con cualquier hombre de Dios. Sucedió con el profeta. Sí, Señor, amén. Él dijo que mucha gente decía que él era Jesucristo y había otra gente que decía que él era el diablo. Pero sabemos que ni era ni una cosa ni otra. Él era el profeta Elías prometido para esta edad. Y dice, mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Ahora, ahí no dice la Biblia que Jesús fue a hacer alguna campaña de sanidad divina. Él fue a la fiesta a enseñar. Miren, Jesús fue reconocido como profeta en su primero, en su segundo y en su tercer jalón. El profeta de Dios dice que el primer jalón de Jesús fue sanidad divina. ¿Lo dijo? Mire,
La Biblia en San Juan, creo que San Juan 8, habla de un ciego que había nacido de nacimiento. Ustedes sabemos esa historia. Jesús, aquel ciego va a Jesús, pero aquí hay algo, mire, y el profeta no es que magnifique la historia, simplemente nos lo muestra en su dimensión exacta. Jesús hizo sanidades y milagros. Una sanidad es algo que toma tiempo para que ocurra. Un milagro ocurre ahí y en ese momento. Usted dice, Jesús, quiere decir que Jesús alguna vez oró por una persona y que no obtuvo un milagro sino una sanidad. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. En una ocasión Jesús oró por un ciego y entonces, después de que él ora por el ciego, le dice, ¿qué ves? ¿Y sabe lo que él dijo? Veo hombres que caminan como árboles. ¿Usted ha leído esa escritura? Ahora, eso quiere decir que cuando el hombre abrió sus ojos para ver, su visión quizá no era muy clara. Y dice la Biblia que Jesús volvió a orar por él y el hombre ya vio claramente. Eso es lo que está en los evangelios. Este otro joven del que estamos hablando, el joven ciego, el profeta de Dios nos dice, bueno, una persona puede tener cataratas, puede tener la retina dañada, etc. El asunto con este joven es que dijo el profeta que él tenía las cuencas de sus ojos vacías. O sea, que no tenía glóbulos oculares. Todos hemos visto en alguna ocasión a una persona que esté en esa condición. Regularmente lo que hace es que sus párpados se pegan. ¿Es verdad? O sea, mire, yo le estoy diciendo esto para realmente dimensionar aquel milagro. O sea, él no tenía óvulos oculares. Eso es lo que dijo el profeta de Dios. Sus cuencas estaban vacías. El Señor escupe, hace un poco de lodo y se los pone. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos formados de los 16 elementos de la tierra. Amén. Jesús lo único que hizo fue tomar de los 16 elementos de la tierra y poner unos glóbulos en las cuencas vacías de aquel hombre. Y usted dice, hermano, pero ¿por qué Jesús no hizo ahí bastante lodo y le hizo el tamaño del glóbulo ocular y lo puso ahí? El profeta de Dios nos dijo que si usted tiene una cucharada de agua del océano, esa pequeña cucharada tiene los mismos elementos químicos del océano completo. ¿Qué tanto pudo haber Jesús haber mojado al escupir? Casi nada. Pero eso pequeño, tenía los mismos elementos que el cuerpo tenía. Eso no era ponerle un ojo postizo. Todos hemos visto eso. Hay gente que trae un ojo de vidrio, como le llaman. Pero ese ojo no está conectado a sus nervios, a nada. Solamente es estético. Pero para aquel muchacho no era estético. Jesús estaba uniendo los 16 elementos externos que él había tomado con los 16 elementos internos del hombre. De tal manera que cuando él abre sus ojos, Amén, gloria a Dios. quizá él no sabía de qué color era, qué es el color azul, qué es el color rojo. ¿Cómo puedo enseñarle? Mira, este saco es azul. Bueno, si nunca había visto lo que es azul. Aleluya. Gloria a Dios. Yo tenía un testimonio. Cuando le preguntaron los fariseos, ¿qué dices del hombre que te abrió los ojos? Él dijo, hermano, a él nadie lo había adoctrinado, era una revelación. Dijo que es profeta. Aleluya. Amén. El segundo jalón de Jesús, el discernimiento. Se encuentra con una mujer que había tenido 5 maridos y que con el que vivía presentemente no era su marido. Cuando Jesús, porque ella misma lo declaró, que ella y Jesús eran desconocidos, él era judío y ella era samaritana. Jesús no tenía manera de saber cuál era la condición de la mujer como un ciudadano común. Pero cuando él le muestra
Por eso dijo el profeta, cuando él comenzó a platicar con ella, dijo ella que quería tener un debate teológico, si dónde tenían que adorar, si en Jerusalén o ahí. Pero Jesús no estaba interesado en tener un debate teológico. Él sabía por qué razón se había quedado junto al pozo y por qué razón había mandado a sus discípulos a Sicar. Él sabía que mientras él estaba en el pozo, esta simiente predestinada había de llegar con él. Aleluya. Cuando él le dice, mira mujer, tú has hablado con verdad, no tienes marido, 5 has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Ella no recibió ninguna sanidad externa en su cuerpo de parte de Jesús. Jesús fue con el segundo jalón de él, con el discernimiento, fue y descubrió su condición. ¿Y qué fue lo que dijo ella? Señor, me parece que eres profeta. Amén, gloria a Dios. En la última parte del capítulo 7 de San Juan, Jesús no subió a la fiesta de los tabernáculos a hacer ningún milagro. Él enseñaba. Y después de que él terminó de enseñar, dice la Biblia que la gente estaba, no abiertamente, pero hablando entre ellos, comentando entre ellos diciendo, este es el profeta que había de venir. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Escucha, nosotros no estuvimos en las campañas del profeta de Dios, así que no recibimos ningún milagro de parte de Dios, ni tampoco nos discernió. Pero hubo algo por lo cual lo reconocimos como profeta, por su enseñanza. Amén, gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios. Voy a seguir leyendo aquí, ya estoy terminando. Con esto que dice aquí en San Juan, sigo con el verso 12, verso 13. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? O sea, ¿cómo sabe este hombre leer si no ha ido a la escuela? Respondióles Jesús y dijo, esto hacía la diferencia y esto hará la diferencia. Si la gente se maravillaba de la doctrina de Jesús, Jesús dijo, mi doctrina no es mía. Aleluya. Si hubiera sido la doctrina de él, hubiera sido la doctrina como de cualquier otro hombre. Aleluya. Pero él dijo, la doctrina no es mía. Y yo creo que Jesús estaba hablando con verdad. La doctrina no es mía, sino de aquel que me dio. Eso hace la diferencia entre este mensaje y cualquier otra teología que no necesita. Porque esta doctrina no es de mi gana, sino de aquel que me dio. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o no, o si yo hablo de mí mismo, dijo Jesús. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, eso era lo que hacía Jesús diferente. Eso es lo que hacía. Y aparte de eso, hermano, mire, la Biblia dice que los que eran del común del pueblo le oían de buena gana. Porque Jesús hablaba en un lenguaje que todo el mundo entendía. Y si no lo entendían, les hablaba por parábolas. Jesús sabía que dentro de sus seguidores había campesinos, por eso les habló del trigo. Había personas que tenían ganado, por eso les habló de las ovejas. Y así sucesivamente. Eso enriquecía las palabras o la enseñanza de Jesús. Por eso a usted no le asombre que este mensaje que nosotros hemos recibido nos habla de la historia del águila, del granjero. Nos habla del violinista, de aquel violín que nadie daba un quinto. Cada una de esas historias, ¿para qué fueron traídas? Porque la escritura y el mensaje tenían que venir en el mismo espíritu. Por eso Jesús ilustró sus enseñanzas con parábolas para que la gente, ahora Jesús les habló de cosas que ellos estaban acostumbrados a ver. El mensaje tenía que ser exactamente de la misma manera. Juanito Cuervo,
¿Quién no puede entender esa historia? La historia del pato, que igual, que fue puesto debajo de una gallina. Pero entonces un día la gallina cometió un error, que se acercó tanto a la cerca que allá estaba un lago. El pato era pato, su naturaleza era de pato. Así que cuando él percibe la brisa del agua, algo en él se comenzó a remover. Y comenzó a hacer bom, bom, bom. Y quizá la gallina decía, ay, ¿qué estás haciendo para allá? Regrésate. Pero ¿cómo podía regresarse si había una víbora clavando en él? Por eso Dios, el Señor, inspiró a su siervo a ilustrar su mensaje con todas esas parábolas de este tiempo. ¿Qué es una parábola? Es una narración del ámbito natural con una aplicación espiritual. Usted piensa que él habló de esas historias solamente para divertirnos. Las habló porque tenía una aplicación espiritual para nosotros. Amén. Ahora, mire, ese es el ministerio de Jesús. ¿Qué dice el profeta? Que la razón que la gente se quedaba admirada o asombrada de su doctrina o maravillada de su doctrina es porque él hablaba no como una persona autoritaria, sino porque él sabía de lo que estaba hablando. Amén. Ahora, ya estoy terminando. En la Biblia encontramos un hombre, y es en el libro de los Hechos, y este era uno de los 7 diáconos y se llamaba Esteban. De muchos de aquellos diáconos solamente sabemos el día que los eligieron, después de ella no sabemos nada. Pero de alguna manera Esteban, no porque lo quisiera, sino porque estaba en el plan de Dios, dice la Biblia que Esteban era usado de una manera muy peculiar con el Señor, por el Señor. Y entonces, en una ocasión, por ahí se trabó en una discusión con los judíos que no querían reconocer a Jesús como el Mesías. Después de que Esteban, o cuando él comienza a hablar acerca de las Escrituras, dice la Biblia en Hechos 6:15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, o sea, los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Ahora, ¿qué tenía Esteban? Para que la gente, cuando lo ve, vea en él el rostro como de un ángel. Alguien pensaría, bueno, tendría una aureola sobre su cabeza, o así como en el monte de la transfiguración, quizá el rostro de Esteban cambió, o ¿por qué lo vieron como el rostro de un ángel? Mire, muchas personas pueden leer la Biblia y cada uno de ellos puede tener su opinión, decir, bueno, yo creo que fue esto, yo creo que fue aquello, yo creo que fue lo otro. Pero nosotros hoy en día tenemos un mensaje que nos dice por qué el rostro de Esteban se miraba como el rostro de un ángel. En el sermón, hacía nombre vuestra luz delante de los hombres. Dice el profeta, la Biblia dice que cuando él entró allí, su rostro se veía como un ángel. Eso no quiere decir que él tenía una luz resplandeciendo en su rostro. Un ángel sería un mensajero que sabía de lo que estaba hablando. Esteban entró allí sin temor de la muerte. Él no le tenía temor a nada, porque él sabía de lo que estaba hablando. La gente se asombraba de la doctrina de Jesús, porque Jesús sabía de lo que estaba hablando. La gente vio en Esteban como el rostro de un hombre, porque Esteban sabía de lo que estaba hablando. Miren, ya estoy terminando. En el libro de los Hechos nos habla de un judío llamado Apolos. El profeta dijo que Apolos había sido un abogado convertido y que era un predicador bautista. Él había recibido el mensaje de Juan y eso es lo que él estaba predicando. Y en Hechos 18:28 dice que Apolos con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.
Mire, a mí me llama poderosamente la atención esta palabra que usa la Biblia, que con gran vehemencia. Mire, yo creo que el Señor Jesús dijo que estas señales seguirán a los creyentes. Es Marcos 16, yo lo creo. Pero a veces no es esencialmente necesario que esas señales sigan al creyente para que Dios le pueda dar algo a la persona, para que él hable la palabra. Me refiero no a la palabra creativa, sino para que él hable la palabra, que hable el evangelio y que la gente pueda creer. Le voy a decir por qué. Si usted estudia parte de la historia que se habla en el libro de los Hechos de Apolos, al igual que Juan el Bautista, la Biblia no registra de un solo milagro que el Señor haya hecho a través de Apolos, ni uno solo. Y si no, ahí está la Biblia para corroborarlo. Pero ¿cómo convencía él a los judíos? ¿De qué los convencía? De que Jesús era el Cristo. ¿Cómo los convencía? La Biblia usa esta palabra vehemencia, porque con gran vehemencia él convencía a los judíos que Jesús era el Cristo. Mire, esta palabra es maravillosa. La palabra vehemencia es una unión o mezcla de dos palabras. La palabra vehemencia significa entusiasmo y pasión. Si usted tiene aquí entusiasmo y aquí tiene pasión y usted los junta, esto se llama vehemencia. Aleluya. Este hombre tenía semejante entusiasmo. A veces la gente pierde el entusiasmo y dice, sí, es que ese mensaje yo lo hemos oído. Quiero decirle algo, nunca deberíamos de perder la capacidad de asombro ante lo que leemos. Amén. Aleluya. Yo este día y que Dios me ayude a nunca perder la capacidad de asombro ante lo que leo. Aleluya. Hermano, porque el mensaje no es para usarlo como una terapia para ir a dormir. Está uno leyendo el mensaje y ahí lo tiene. El mensaje no es para eso. Amén. El mensaje es para creerse, es para recibirse en el corazón y ponerse. Aleluya. Amén. Apolos tenía suficiente entusiasmo. ¿Qué es cuando alguien tiene entusiasmo? El profeta habla de Ben Bryan, dijo que él era un entusiasta para el Señor Jesús. Mire, él a pesar, bueno, no voy a entrar en ese tema, Ben Bryan, a partir de las limitaciones que él tenía, quizá él no podía ser un predicador, pero eso no impedía que hiciera él algo para el Señor. ¿Sabe lo que hacía? Llevaba los sermones del profeta de Dios a los lugares donde nunca habían escuchado, porque el profeta dijo que él era un entusiasta. Aleluya. Hermana, usted quizá no sea una predicadora, pero si tiene suficiente entusiasmo de Dios en su corazón, usted le testificará a su vecino, a cualquiera, que Dios ha enviado y envió un poderoso mensaje. Amén. Yo voy a contar una historia que narra el profeta de Dios. Dice que en Chicago había una mujer lavandera viuda y ella tenía suficiente entusiasmo en su corazón y ella quería hacer algo por Dios. Entonces comenzó a lavar ropa, ahorró unos cuantos centavos de dólar y rentó un lugar que no era un auditorio, quizá era un lugar ahí, donde un establo donde ponían ahí a los animales. Fue y lo asió, quizá consiguió ahí algunas sillas y fue y contrató a un predicador. Aleluya. Un ministro, pero no solamente eso, fue con un impresor y impresó unos panfletos. Y se paró en una esquina, no predicándole a la gente, sencillamente pasaba uno su panfleto, pasaba otro su panfleto. Aleluya. La primera noche parecía que la mujer no había logrado nada, porque estaba solamente el predicador y ella en primera fila de la audiencia. Amén. Aleluya. Cualquier persona se hubiera desilusionado, hubiera hecho, pues ya, no vale la pena, yo pensé que esto era de Dios y mira nada más. Pero eso no la hizo a ella desistir. La siguiente día se para en la misma esquina y dentro de todos aquellos que recibieron un panfleto estaba un niño, todo cabello, todo usted sabe desarreglado, un jovencito. Le dio su folleto y se fue. La segunda noche
Los únicos asistentes a la convención era el predicador, la mujer y el jovencito. Esa noche, el predicador hizo un llamamiento al altar y pasó al joven. Se entregó a Cristo. Aleluya. Amén. Gloria a ¿Sabe Dios. usted quién fue ese predicador? Dwight Moody, que trajo millones de almas. Aleluya. a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El profeta de Dios dijo: aquella mujer nunca se dio cuenta aquí en la tierra de los efectos de aquello, sino hasta que llegó al cielo. Aleluya. Millones de almas que habían sido salvas bajo el ministerio de Moody. Aleluya. Pero fue porque ella tuvo suficiente entusiasmo. Aleluya. Pero venencia es entusiasmo y pasión. Señor, amén, amén. Gloria a Dios. Usted sabe que hay una pasión mala del diablo, Sí, Señor. pero hay una pasión buena. Sí, Señor. Cuando la persona, eso es lo que Apolo lo hizo exitoso, hermano. Tenía entusiasmo y pasión. Aun cuando él no registra en la Biblia un solo milagro que haya hecho, pero aquello que tenía lo hizo hacer que los judíos creyesen que Jesús era el Cristo. Amén. Aleluya. ¿Sabe usted por qué? Porque él sabía de lo que estaba hablando. Amén. Y eso es lo que atraía, así como Jesús, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Por eso yo creo que ninguno de nosotros, hermano, estamos, aún si la mujercita no tiene que precisamente buscar un púlpito para predicar. La mujer samaritana, los mismos samaritanos reconocieron y dijeron: mujer, ya no creemos por tu testimonio, sino porque lo que nosotros mismos hemos visto. Ella fue, testificó y les dijo: vengan a ver. Nunca les dijo: espérense, miren, yo ahorita les voy a traigan las escrituras, hablan en Isaías 7:14, en Isaías 9:6. Yo les voy a decir de lo que esto se trata. Claro que no, ella solamente les dijo: vengan y vean. Aleluya. Eso es todo lo que se requiere. Sí, Señor. Muchos de nosotros estamos aquí porque alguien nos dijo: ven y ven. Amén. Gloria a Dios. Y yo le aseguro, hay mucha gente en esta mañana que está por allá, que está perdida en el pecado, que lo único que requiere es que alguien le diga: ven y ven. Amén. Gloria a Dios. Si en esa persona hay simiente predestinada, se queda porque se queda, punto. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, termino. El profeta de Dios habla de un hombre, quizá todos estamos familiarizados, su nombre era José Matson Bosé. Este hombre también, ahora, yo quiero ser explícito. Yo no quiero, con esto no estoy diciendo que los milagros y la sanidad no son necesarios, deben de ser parte de la predicación del evangelio. Pero a lo que yo me refiero es que aun si usted no tiene un don de sanidad de milagros, eso no es ningún impedimento absolutamente para que usted pueda decirle a la gente: ven. Mira, Matson Bosé, este hombre, él era sueco que había sido enviado de Suecia porque en los años 30 hubo mucha inmigración de Suecia a Estados Unidos. Muchos de ellos llegaron a Chicago. Entonces, como ellos venían de la iglesia en Filadelfia, allá en Suecia, pues al ver un grupo nutrido de inmigrantes, pues Lew Petrus, que era el pastor de ellos, mandó un predicador a Norteamérica. Y ese predicador resultó ser Matson Bosé. Bueno, eventualmente este hombre conoció al profeta de Dios, y mire, y yo he escuchado el testimonio de él, es algo maravilloso. Dice que cuando él lo vio, yo dije: algún día yo voy a ser su amigo. Y cuando él llegó a la reunión, dice que el auditorio estaba lleno, no había manera de cómo entrar. Dijo: pero el auditorio tenía un sótano. Y ese sótano venía exactamente a un lado de la plataforma. Dice Matson Bosé que él no había manera de entrar por la entrada principal, así que se fue por el sótano y viene a salir aquí. Está en un lugar privilegiado. Del sótano brinca la plataforma y se sienta. Y uno de los sugieres, cuando lo ve, que no era un ministro conocido, le dice: señor, usted no puede estar aquí. Y dice Matson Bosé que le dijo: bueno,
Si no puede estar aquí, usted va a tener que ser el que me quite de aquí. Bueno, el hombre no quería, imagínense que hubiera ahí un forcejeo y todo el auditorio viendo aquello, lo dejó. Y a partir de allí, él reconoció, mire, es uno de los pocos hermanos que yo he escuchado en las cintas, que él reconoce a William Branham desde los años 50 como el profeta de Dios. Bueno, eventualmente este Matsumo Sei de la iglesia de Filadelfia, él sintió un llamamiento para ir al campo misionero a África, y se va allá por 1959, 60 quizá. Pero mire lo que el profeta dice, en poniéndonos al lado de Jesús, párrafo 93. Pero solo observen lo que ese hombre hizo allá en sus misiones, solo un hombre. Porque él pudo comunicarse con Chicago y llevarse a Burton y todo el resto de ellos y enviarlos allí de esa manera y comenzar a hacer la obra hasta que ahora ha aumentado a decenas de millares de un pequeño avivamiento. Un hombre, no un hombre con dones, solo un hombre que tuvo suficiente valor para ir allá y comenzar. Amén, gloria a Dios. Ahora, por eso la gente se maravillaba de la doctrina de Jesús, porque él sabía de lo que estaba hablando. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, con humildad lo reconoció y dijo: mi doctrina no es mía. Ahora, si nosotros le creemos a la Biblia, eso fue lo que Jesús dijo. La doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Hoy en día, el mensaje que hemos recibido no fue de William Branham, no fue la teología de él, de aquel que lo envió. Y si nosotros como ministros somos fieles a nuestro llamamiento, la doctrina no es de nosotros, sino de aquel que nos envió. Y eso es exactamente lo que el mundo está necesitando hoy en día, la doctrina pura de la palabra de Dios. Amén, gloria a De Dios. tal manera que la gente se quede asombrada, no en nuestra doctrina, sino en la doctrina de Él, en el mensaje de Él, en el mensaje que Dios envió. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Hermano, porque este es el vino nuevo, este es el espíritu. Aquí no le tenemos que decir, instruirlo. A ver, 1, 2 y 3, todos digan amén. Y cuando el predicador levante la voz, digan amén. Claro que no, la palabra misma se encarga de eso. Ella produce el espíritu. Aleluya, gloria. Nosotros tenemos que traer aquí un show para animarlo. Para mí, la palabra de Dios contiene lo suficiente como para estimularme, porque es el vino nuevo. Amén, gloria a Dios. Es el vino nuevo para la hora presente. Así que yo espero que usted, termino con esto, usted nunca pierda la capacidad de asombro. Termino con esto. Gracias, Señor. El hermano dice, cuando el profeta de Dios vivía en Tucson, dice que él estaba en la sala y estaba el pequeño José de unos 8 años ahí con otros niños. ¿Sabes cómo son los niños? Estaban ahí jugando y haciendo cuanta cosa. Entonces dice que el hermano Branham le dijo a la hermana Meda, le dijo: Meda, sácalos a la parte de atrás, al patio trasero. Entonces quizá alguien se debe haber preguntado, dicho, bueno, ¿y para qué sacó a los niños? ¿Y sabe lo que le dijo? Dijo: porque yo no quiero ser una persona común para ellos. Si esa era la persona de William Branham, el mensaje que hemos recibido no debería ser común para nosotros. Nunca debemos de perder la capacidad de asombro ante lo que escuchamos de un profeta de Dios. Y entonces podemos decir que también nosotros estamos maravillados Amén. de su doctrina. Lo que hizo el recibimiento de la sanidad, mucha gente fue beneficiaria de eso, pero nosotros hemos sido beneficiarios de algo más que aquello. Mucha gente recibió todo ese tipo de beneficios y nunca siguió el mensaje, pero nosotros lo hemos reconocido por la manera en que Él habla. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Disculpe, a lo mejor me pasé más del tiempo que debería. Vamos a orar.